Bienvenido al aula virtual de Tecnología Farmacéutica 3. Soy el profesor Marvin González y le doy la más cordial bienvenida. En el tema de la clase del día de hoy, vamos a abordar la segunda unidad, la lacraje. En la clase pasada, estuvimos estudiando acerca de los comprimidos o tabletas. Hoy vamos a dar continuidad precisamente a lo que empezamos a estudiar, puesto que las grajeas vienen a ser tabletas recubiertas por una película polimérica, colorantes, cera y plastificante. El objetivo de la clase del día de hoy que nosotros reconozcamos las características que deben de reunir las grajeas, las ventajas, las desventajas y cuáles son los requisitos de su formulación. Empecemos por comentar por qué vamos a recubrir una tableta. Cuando se recubre una tableta, nosotros mejoramos la estabilidad de las tabletas. ¿Por qué razón? Porque las protegemos de la humedad, del oxígeno, de la luz, del dióxido de carbono, etc. También le damos una mejor estética. Enmascaramos el mal sabor del principio activo. Mejoramos la identificación del producto, puesto que los pacientes se identifican con el tipo de tableta de acuerdo a su coloración. Mejoramos la integridad mecánica del producto. Mejoramos la biodisponibilidad del fármaco, puesto que podemos realizar un recubrimiento entérico o un recubrimiento no entérico. Prevenimos incompatibilidades entre los principios activos. Facilitamos la ingestión del producto por el paciente y facilitamos la manipulación del producto en líneas de envasado. Por lo tanto, nosotros podemos mencionar una gran cantidad de ventajas que tiene la lacraje, que son prácticamente las razones por las cuales vamos a recubrir, pero también tiene sus desventajas. Entre ellas es que, como siempre, tanto los niños como los ancianos manifiestan dificultades para deglutir los comprimidos. La lacraje, al llevar un recubrimiento, esto aumentan los costos y por lo tanto su valor encarece en relación con los comprimidos que no llevan recubrimiento. Y existen ciertos tipos de principios activos que no pueden ser recubiertos por razones de incompatibilidades. Entonces esas serían las tres grandes desventajas. Mencionaba en el caso de los recubrimientos que podemos distinguir dos tipos de recubrimientos: los recubrimientos no entéricos y los entéricos. ¿Qué es un recubrimiento entérico? Un recubrimiento entérico es aquel que va a permitir que sea soluble a pH ácido la tableta. Los recubrimientos entéricos son resistentes a la acción de los fluidos gástricos, de tal forma que el tipo de recubrimiento va a permitir que la tableta se abra o no se abra en el estómago. ¿Cuáles serían estos? Cuando la tableta lleva un recubrimiento no entérico, estamos esperando que se abra en el estómago. Cuando la tableta lleva un recubrimiento entérico, es resistente a los fluidos gástricos y por lo tanto la tableta se va a abrir en el intestino delgado. Es muy posible que nosotros estemos dirigiendo precisamente que la tableta se abra allí en el intestino, como es el caso de algunos tipos de desparasitantes. ¿Cuáles serían los tipos de recubrimiento? Existen una gran cantidad de recubrimientos. Van desde recubrimiento con oro, plata y aluminio, aperlado, hasta los recubrimientos de gelatina con ácido esteárico, recubrimientos con chocolate, pero los muy comunes son los recubrimientos con azúcar y los recubrimientos peliculares. Existen otros tipos de recubrimientos que está utilizando la industria farmacéutica hoy en día, como son los electrostáticos. Dentro del proceso de manufactura de la lacraje, vamos a distinguir algo muy importante.
Una vez que se elabora el comprimido, nosotros lo que tenemos es un núcleo. El núcleo tiene que ser biconvexo, duro, libre de polvo, tiene que estar seco con una humedad muy por debajo del 2% y tiene que tener un porcentaje de friabilidad inferior al 0.5%, es decir, una resistencia a la fragmentación. Veamos cuáles serían los ingredientes de la formulación. Podemos agruparlo en tres, lo que son los plastificantes, los agentes filmógenos y los opacantes y colorantes. Un agente plastificante es el que va a mejorar las características de elasticidad y plasticidad de la gracia. Podemos encontrar agentes plastificantes que pueden ser solubles o bien pueden ser insolubles. Un agente filmógeno es el responsable de formar la película. El agente filmógeno es el que nos va a brindar dentro de la gracia la característica que sea, por lo tanto, de liberación rápida, de liberación prolongada o de liberación retardada. Ahora, el agente opacante es el que le da el aspecto estético, es el que protege a la gracia de la luz. El colorante es el que le va a dar la estética misma del color y está impregnado de una gran cantidad de pigmento y de laca. Veamos las funciones de cada uno de ellos. Un agente filmógeno es el responsable de la formación de la película. De entre ellos se destacan los comunes: la hidroxipropilmetilcelulosa, también conocida por su marca registrada como Opadray, que son recubrimientos de rápida liberación. Está el otro, la etilcelulosa, por su marca registrada Aquacap. Este forma una barrera contra la humedad y por lo tanto le imprime una característica que es liberación controlada. Y están los derivados tálicos, también conocidos como por la marca registrada Aquacap CPD, que tienen un recubrimiento entérico. Por lo tanto, mencionamos tres derivados celulósicos que actúan como agentes filmógenos que van a estar en dependencia de la característica que queramos formular de la gracia para utilizarlo. También existen otros, como el caso de los polímeros acrílicos. Entre ellos se destaca el alcohol polivinílico. Este le imprime a la gracia un recubrimiento de rápida liberación, o bien pues se puede utilizar la carragenina, que le da una protección contra la humedad y también es un agente de recubrimiento de rápida liberación. En el caso de los plastificantes podemos mencionar los polietilenglicoles, triacetina, dietil, talato, dibutil, sebacato, trietilcitrato. La función de todo ello es mejorar las propiedades de elasticidad, plasticidad, adherencia y abatimiento de la temperatura de transición. ¿Qué importancia tienen los plastificantes? Bueno, porque los plastificantes realmente lo que van a garantizar es que en el momento que se apliquen es mejorar que el comprimido mismo no vaya a sufrir agrietamiento. Dentro de los defectos de recubrimiento que nosotros podemos encontrar están el picado, que es el resultado final que nosotros vamos a observar, que le estamos agregando mayor cantidad de líquido en comparación con la velocidad y requerimiento de la capacidad de secado del comprimido.
Y entonces las tabletas terminan adhiriéndose y después que se adhieren y las queremos separar, se pican. El otro es la aspereza común que observamos en ciertas tabletas. A esto se le denomina piel naranja. Es un secado prematuro. El moteado, como su nombre lo indica, no existe una homogeneidad en el color. Y esto se debe a una falta de estabilidad de la solución que se está utilizando de coloración. Otras, cuando observamos una rugosidad en las tabletas, es debido a la alta viscosidad del líquido de recubrimiento que se está utilizando, o bien una baja presión de atomización del líquido de recubrimiento. Otra es el pelado, es decir, que se tiende a desprender el recubrimiento. Eso es por varias razones: una baja resistencia mecánica al recubrimiento y una baja adherencia del recubrimiento a la superficie de la tableta. Otro es cuando nosotros observamos que se erosiona el núcleo, y esto es debido a una baja dureza o friabilidad del núcleo, a una velocidad excesiva del bombo donde están pasando las tabletas, o una baja velocidad de aplicación del líquido de recubrimiento, o una baja cantidad de sólido que estamos agregando en el líquido de recubrimiento. Otra es el desgaste de las tabletas. El desgaste de las tabletas es muy importante porque se tiene que considerar mucho, principalmente en aquellos tipos de tabletas que vienen envasadas en frasco, y el paciente comúnmente sacude las tabletas cada vez que va a tomarse una dosis. El desgaste en los bordes, existen una gran cantidad de razones por las cuales puede darse. Una de ellas, excesiva velocidad del bombo, un bajo contenido de sólido, baja velocidad de la aplicación de líquido, pero algo importante, el borde afilado en el núcleo puede provocar un desgaste de los bordes, o los punzones que están ya desgastados, o una baja dureza de la tableta. Cuando se da el proceso de pegado también, esto se debe a la misma velocidad del bombo que no está regulada, la inadecuada atomización, una incorrecta distribución de líquido, y la formulación del recubrimiento no fue la óptima. Cuando los punzones traen logotipos del laboratorio fabricante y no se observan bien los logotipos, esto se debe a una poca adherencia del recubrimiento, a un diseño inapropiado del logotipo. Igualmente, en las variaciones de colores se debe a una baja cantidad de líquido de recubrimiento que se llegó a aplicar, una mala distribución del aire en la pistola de aspersión, o una baja velocidad del bombo. Como ustedes pueden ver, estamos mencionando casi siempre velocidades del bombo, líquidos de recubrimiento. Cuando observamos un agrietado de las películas, hay una baja resistencia mecánica del recubrimiento que se produce por una inadecuada plastificación. Con esto resumimos lo que son las gráficas. Abordamos lo que es la importancia de la gracia, la importancia del recubrimiento, las razones por las cuales nosotros vamos a recubrir, y igualmente los inconvenientes que se pueden presentar dentro de las etapas de recubrimiento, los defectos comunes. En el aula virtual yo les estoy dejando a ustedes la agenda de trabajo correspondiente a este tema para que ustedes consoliden su conocimiento. Igualmente les estoy compartiendo el link de un laboratorio farmacéutico en América Latina, en el cual ellos abordan precisamente lo que es el proceso de elaboración de la granja. Cualquier duda me pueden contactar a los números que les he brindado. Soy el profesor Marvin González y los espero en mi próxima clase.